Te damos la bienvenida a la Iglesia Bautista Emanuel de la ciudad de Chihuahua. Oramos para que Dios hable a tu corazón y renueve tu vida. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículos del 11 al 18. Y como título de la predicación es La pureza y el fortalecimiento del cuerpo de Cristo. Tenga abierta la Biblia en este pasaje que iremos leyendo en las tres divisiones que nos marca el mismo estilo de escritura. Y le pido por favor que me sea paciente, porque compartí ayer con los hermanos de la alabanza, que es un pasaje muy difícil en cuanto a división, en cuanto a dividirlo, porque sería muy complicado dividir una parte para que solamente se exprese ahora. De todas maneras decían, ¿verdad? Ya vamos bien entrenados a fieles a su llamado, ¿verdad? Porque van a hacer predicaciones todo el día. Y es complicado para no perder la idea de lo que el pasaje mismo está diciendo. Es una porción muy completa, es una porción muy amplia. Usted ha visto cómo en estas últimas predicaciones se da para exprimir los pasajes, para exprimir el pasaje, exprimir conceptos. Y hoy no va a ser la excepción. Y ya habiendo orado, me gustaría introducirme de esta manera, que ahora Pablo ha iniciado esta idea con base en la gracia de Dios en la vida del creyente. Hemos dejado bien claro que el creyente que se refugia en la gracia para salvación es el mismo creyente que se refugia en la gracia para que esa salvación que ha sido efectuada también llegue a una transformación en semejanza a Cristo. El objetivo de la salvación es hacernos semejantes a Cristo, pero para ser semejantes a Cristo necesitamos ser santificados por Él. Necesitamos ser restaurados y necesitamos ser hechos conforme a su imagen. La salvación es únicamente el principio de la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. La salvación es el principio, no es el objetivo. Obviamente sabemos que sí, el que es salvo es el que va a estar con Cristo. Pero Pedro en su carta no dice, sin salvación nadie verá al Señor. Pedro dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pero para ser santificado, Cristo nos salvó. Eso es importante. La salvación es el principio del plan de redención de Dios para cada uno de sus hijos. Por lo tanto, la gracia no solamente salva, la gracia transforma en una semejanza a Cristo, porque nos dice, transforma, ¿en qué, verdad? Si usted ha visto la película o las caricaturas de los Transformers, pues son Transformers, ¿y en qué se transforman? Pues que en un tráiler, que en un carro, que en un esto, que en un otro, que en un animal. Hay una transformación. En este caso, ¿nosotros en qué? En semejanza a Cristo. Ahora el creyente persevera, como lo vimos la semana pasada, antes de la antepasada, en medio de los padecimientos y aún más compartiendo los padecimientos de Cristo. Perseveramos no solamente en nuestros padecimientos, en nuestras necesidades. Cristo comparte también ahora sus padecimientos junto con nosotros. Y en eso perseveramos. Perseverando en medio de las tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, tumultos. Esa misma gracia nos da pureza, nos da conocimiento de la voluntad de Dios, nos da tolerancia y nos da bondad por medio del Espíritu Santo, por medio del amor incondicional de Dios obrando en nuestras vidas, por medio de la palabra de Dios y del poder de Dios. Es un paquete completísimo. Es un paquete completo dentro de la vida del creyente. Y eso provoca que el creyente, en medio de la pobreza, enriquezca a otros. Aún en medio de circunstancias que provoquen tristeza, él puede estar gozoso, incluso recibiendo honra en medio de mala fama. Y esta porción que nosotros vamos a estudiar el día de hoy nos habla sobre cómo la reconciliación y el vivir en la gracia también se expresa por medio del fortalecimiento de la relación en la iglesia y pureza del creyente. No solamente se fortalece el creyente con todo lo que vimos anteriormente, en medio de la perseverancia, de la pureza, de la tolerancia, del conocimiento de la voluntad de Dios. Esas son cuestiones que en nuestro ser se manifiestan las cualidades del Señor y nos fortalecen a nosotros, nos ayudan a nosotros, de tal manera que, como dijo Pablo, siendo pobres podemos enriquecer a muchos, teniendo mala fama podemos estar honrados. Pero eso llega un momento en el que pues obviamente decimos, bueno, eso como creyente fortalece mis cualidades y fortalece mi ser.
Pero Dios nos pone en un cuerpo, que el apóstol Pablo también en Efesios lo llama la iglesia, la misma iglesia, denominada su cuerpo. Y ahora es lo que veremos. Esa gracia no solamente se va a expresar en perseverancia, cualidades de carácter, sino en el fortalecimiento de la relación en la iglesia y la pureza del creyente. Los hijos de Dios hemos sido apartados para Dios. Y aunque ese ser y ese estar apartado se hará efectivo en su totalidad cuando Cristo venga por nosotros, hemos visto cómo el creyente aquí en la tierra también es santo y apartado, pero requiere santificación. ¿Cómo se va a lograr esa santificación? Por medio de la congregación, por medio de la misma iglesia. Dios nos santifica y necesitamos ir al Padre, necesitamos ir al Espíritu Santo, necesitamos ir a la palabra, en medio del amor y el poder de Dios efectuado en nuestras vidas, pero eso no me aparta de la iglesia. La iglesia es esencial. Hace tiempo mencionábamos que puede haber muchos creyentes autodidactas, pero jamás habrá creyentes autoedificados. Para eso es necesaria la labor de la iglesia. Una congregación fuerte es aquella que cada creyente acude a la gracia de Dios para perseverar, santificarse y ser ese eslabón que fortalece la cadena. La cadena se va a romper, se va a ejercer la misma presión sobre toda la cadena, pero ¿cuándo se va a romper la cadena? Cuando el eslabón más débil ya se le acabe la fuerza y el eslabón más débil va a ser el que separe la cadena. Por esa razón, hermano, este es un compromiso de todos. El ir a la gracia de Dios para perseverancia, para pureza, para bondad de Dios, en medio del poder, de la palabra, del amor, de la efectividad de Dios obrando en nosotros, hermano, esa es obra de cada uno. Por eso, esa congregación fuerte es en la que cada creyente acude a la gracia de Dios para santificarse y para perseverar. Es la relación de ese poder de Dios obrando de manera individual en cada uno y que se verá reflejado en la comunidad de fe. Fíjese, de manera individual, pero se verá reflejado en la comunidad de fe. Por eso, en esta siguiente porción, Pablo hablará ahora de advertencias, de precauciones, sí mandamientos, pero a manera de advertencias, en las relaciones que los creyentes tienen con los no creyentes, manifestando la necesidad de mantenernos unidos y dar prioridad no solamente a la unión con Cristo, sino dar prioridad a la unión con la iglesia. Porque es importante la prioridad y la unión con la iglesia, porque esa unión con la iglesia nos transforma en semejanza a Cristo. Es importante, para eso está la iglesia. Entre nosotros estamos para hacernos semejantes a Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo. Y Pablo comienza la exhortación con los versículos del 11 al 13, que aquí le podemos poner como nombre de este punto, una exhortación sincera. Versículos 11 y 13 dice: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Pablo expresa aquí su emoción. Oh Corintios, es una expresión un poco de cariño, de ternura. No es el, oh Corintios, como en la carta 1. Es un, oh Corintios, ya expresando una ternura, expresando un cariño. Por lo que Pablo está diciendo, nuestro corazón se ha ensanchado. Nosotros los que compartimos esta palabra con ustedes, ahora estamos expresando este sentir hacia ustedes como iglesia de todo corazón. Esto que les vamos a decir, esto que estamos hablando con ustedes, es por parte de un corazón sincero. Y se expresa en ese interés en la iglesia de una manera franca. Aunque es una exhortación fuerte a la iglesia, lo quiere expresar de una manera cálida. Y Pablo está expresando ahora sus sentimientos de una manera también genuina,
que de hecho los corintios son los que han limitado el afecto hacia Pablo. Por eso lo menciona aquí, nuestro corazón se ha ensanchado, pero no está estrecho en vosotros, pero sí sois estrechos ustedes en vuestro propio corazón. O sea, ustedes sí están estrechando los sentimientos. Es como si Pablo les estuviera diciendo a los corintios, no, corintios, qué padre, los amo en el Señor, los quiero exhortar a que crezcan en Cristo. Y los corintios respondieran, gracias, muy amable, chido Pablo. Usted no creo que se espere esa respuesta de haber expresado cariño o amor hacia alguien. Y aquí es lo que está diciendo Pablo. ¿Qué quiero de ustedes? Para corresponder el mismo modo, como a hijos hablo, ensanchados también vosotros. Aquí Pablo esperaba que ellos también se ensancharan en su amor y sinceridad con él. Hermano, esto es lo que en un momento va a fortalecer una relación, la reciprocidad. ¿Qué fortalece su relación con Dios? La reciprocidad. Sabemos de que Cristo es amoroso con nosotros. Sabemos de que Cristo nos da manos llenas. Sabemos de que recibimos la gracia de Dios. Pero cuando nosotros recibimos, aprovechamos. Pero también ese amor de Dios hacia nosotros es manifestado de nosotros hacia Él. La relación se fortalece, hermano. Lo que fortalece las relaciones es precisamente la reciprocidad. Y no estoy hablando de ser parejos y cada quien dar lo mismo. No. No se puede dar lo mismo, pero se puede dar el 100. No se puede dar lo mismo, pero obviamente se puede dar todo. Y eso es lo que fortalece la relación con Dios y lo que va a fortalecer la relación con la misma iglesia. A lo largo de esta carta hemos visto una actitud de consolación de Pablo hacia la iglesia en Corinto, lo cual nos debería también de nosotros de llevar una motivación adecuada y una actitud de confianza por parte nuestra en relación al mensaje. Hermano, ¿qué hemos recibido de Dios? ¿Qué espera Dios de nosotros? Reciprocidad, pureza, que también incluso sea esa exclusividad. Es lo que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento. Cuando se hace el pacto con Dios, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. ¿Y por qué quiere que Dios es ese pacto? ¿Por qué Dios quiere Dios ese pacto con el pueblo? Para que Dios también sea ese especial tesoro del pueblo. A eso nos referimos precisamente con reciprocidad. Y era lo que Pablo le estaba exhortando aquí a la iglesia. ¿Por qué? Fíjese, porque el interés de Pablo es que la iglesia en Corinto fuera funcional y abrazara la verdad de Dios. Que entre la misma iglesia pudieran experimentar esa reconciliación con el Padre y con la misma iglesia en medio incluso de una sociedad pagana. Porque la sociedad pagana no debe quebrantar la relación de Dios con la iglesia ni la relación de Dios con el creyente. La sociedad, ningún individuo que no tenga que ver con Dios, tiene por qué quebrantar nuestra relación con Dios y nuestra relación con la iglesia. Aquí es a lo que Pablo está aspirando, que nosotros entendamos la pureza que se debe expresar dentro de la misma iglesia y el fortalecimiento de los mismos creyentes entre nosotros. En ese momento, los cristianos en Corinto, al igual que nosotros, estaban en una sociedad pagana, en medio de muchísimas ideologías que podían afectar no tanto en sí las prácticas de la iglesia, sino la pureza, la integridad y la relación de Dios de cada creyente. Por eso Pablo exhorta a una iglesia sumergida en prácticas y relaciones que corrompían la misma vida de la iglesia y que corrompían su relación con Dios. Y les puedo decir, hermano, en mi oración como pastor de un tiempo para acá, es que podamos aceptar esta enseñanza de Dios con gracia. Porque es lo mismo que le pido a Dios que me permita enseñar con gracia. Sin una cuestión de imponer que se sienta como una carga impuesta. Es que esto es algo que tengo que hacer. No, hermano, es por gracia. Y para que cada uno de nosotros, en medida de lo posible y del consejo, que el consejo pueda ser dado con gracia, con amor, con verdad. Porque lo más interesante, lo más importante y el interés principal es su relación con Dios.
la reconciliación con Dios de cada uno de nosotros. Y la exhortación más sincera que le puedo hacer, ya para comenzar ahora sí con los siguientes puntos que son las ideas principales. Hermano, la exhortación más sincera que le puedo hacer es, hermanos, amados, queridos de la Iglesia Bautista Emanuel, no comprometamos nuestra relación con Dios y no comprometamos nuestra santificación. ¿Qué necesitamos hacer para no comprometer todo lo que Pablo ya ha dicho anteriormente en relación a la gracia, a la perseverancia, en medio de todas las problemáticas, en medio de la pureza, de la bondad, del conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Qué necesitamos hacer para que esto no sea comprometido? Aquí Pablo comienza diciéndolo en los versículos 14 al 16. Como título de este punto es: el creyente no puede comprometer su pureza. Versículos 14 al 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Inicio este punto con una pregunta: ¿en qué medida debemos renunciar a las influencias que ponen en peligro nuestra pureza y nuestras convicciones? ¿En qué medida? Si hay algo que compromete esa pureza. Si usted ha entrado a un quirófano, ¿cómo tienen que entrar los doctores al quirófano? O sea, no pueden ni siquiera agarrar la puerta, ni siquiera la pueden empujar. Se lavan, se ponen los guantes. Si alguien, o si no, alguien les abre la puerta, o ellos entran de reversa, porque no pueden comprometer la limpieza, porque si no, ¿qué estaría pasando con la persona que están operando? Se contaminaría y tiene el riesgo de morir. Las influencias no bíblicas o las influencias que no tienen a Cristo como su principal relación van a demandar un intercambio continuo de ideas que van a afectar nuestro estilo de vida, y dependiendo de qué tanto nos expongamos, eso va a alterar también nuestra relación con Dios. Por eso es lo severo de esto en este punto. Fíjese, las influencias no bíblicas o que no tengan a Cristo como su relación principal siempre demandan un intercambio continuo de ideas. Por lo tanto, nuestras convicciones y nuestra conciencia cristiana siempre van a presentar oposición e incomprensión por parte de los que no tienen a Cristo. No hay persona que en su momento diga: no, es que sí podemos congeniar siempre y cuando nos respetemos. Hermano, va a haber un momento en el que el respeto no va a estar. Porque, ¿qué pasa cuando nuestras convicciones son alteradas? Te puedo respetar, pero va a llegar un punto en el que va a haber una separación. Siempre va a haber un punto crucial donde se va a tener que decir: ya no puedo. ¿Qué sucedió con Lot y con Abraham? Hubo una separación, pero ¿a dónde se fue Lot, hermano? ¿Qué tenía Lot en mente? ¿Tenía las ovejas? ¿Tenía los campos? No, Lot tenía en mente Sodoma y Gomorra. Y iba a llegar un momento en el que Abraham y Lot, la verdad, iban a llegar a un punto de discusión, un punto de encuentro en el que ya no podemos seguir igual, porque nuestras convicciones están comprometidas. Esta porción generalmente es utilizada para exhortar a un creyente a no casarse con un no creyente. Y obviamente el consejo sí es adecuado. Al tener una concepción de vida, pero también de fe totalmente diferentes. Pero aquí no solamente son las convicciones las que claramente se van a ver afectadas. Se va a ver afectada nuestra pureza, nuestra santificación, nuestro propósito. Es irónico que el hombre busque pureza en todas las áreas menos en lo espiritual. Qué irónico sería, ¿no? Quiero estar bien físicamente, pues sí, se te va a acabar el físico, pero te vas a morir. Quiero estar bien emocionalmente, pero qué irónico que nosotros como creyentes nos olvidemos de nuestro bienestar espiritual. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15:
Ya ustedes estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Ustedes están limpios. Ustedes no se van a corromper, y era precisamente la oración de Juan capítulo 17, de que estuvieran guardados del mal. Por lo tanto, basado en esta purificación, basado incluso en la misma relación con Dios y en la relación con los creyentes, y en el consejo que Pablo nos está dando aquí de no os unáis con yugo desigual, la pregunta sería, ¿nos podrá purificar y santificar todo aquello que no sea un consejo divino? Todo aquello que no sea consejo divino. Ojo, para esto no solamente se necesita conocer la palabra, hermano. Lo que vimos en la clase de escuela dominical. Para esto se necesita humildad. Para reconocer el consejo divino y para decir, este es un consejo de Dios y lo tengo que acatar. ¿Lo quiero hacer? Híjole, no. Pero ahí es donde entra la obediencia y la fe. Aquí, en este pasaje, podemos entender que alguien que no se ha reconciliado con Dios estará dispuesto o estará interesado en la purificación y santificación de un creyente. Es donde la iglesia, hermano, y cada creyente necesitamos comprender urgentemente la separación del mundo. Somos la luz del mundo, no somos como el mundo. Somos la sal de la tierra, no somos la tierra. Somos un elemento totalmente diferente a la tierra, que preservamos la tierra. Y en esa separación no implica irnos a una ciudad aparte donde los cristianos hagamos nuestra propia ciudad, sino más bien implica la influencia que nosotros tenemos que tener. El creyente, hermano, tiene que ser un pescado. Tiene que ser como un pescado. Usted va al mar, usted se va a Mazatlán, se va a ir en estas próximas vacaciones y usted se compra un pescado que acaban de sacar de ahí del mar. Usted prueba el pescado y el pescado no sabe nada salado. De hecho, al pescado usted le tiene que echar sal. ¿De dónde sacaron el pescado, hermano? De un ambiente total y extremadamente salado. De un agua que no se puede tomar, ingerir para consumo humano. Usted saca el pescado y el pescado no está nada contaminado ni influenciado por la sal. Ese es el creyente. Un creyente que estando en medio de un ambiente social totalmente corrompido, el creyente no se corrompe. El creyente sigue siendo ese hijo de Dios que no corrompe, que al contrario, afecta. Él sí altera. Él sí cambia las convicciones de los demás, pero no por él, sino por el poder de Dios operando en la vida del creyente. Eso es magnífico, hermano, porque no nos podemos salir del mundo. Esto es un llamado a tener cuidado sobre todo aquello que puede hacer una influencia sobre nosotros. Hermano, si no estamos en la gracia de Dios, si no estamos inmersos en la gracia de Dios, si no estamos con todos los elementos que Pablo nos dijo anteriormente, perseverando en esa salvación, en esa pureza, en esa longanimidad, en ese conocimiento de la voluntad de Dios, en esa bondad, en la palabra, en el poder de Dios, en el amor, hermano, si no estamos en eso, ¿qué cree? Somos tendientes a nosotros ser corrompidos. Por eso Pablo menciona esa importancia. Tienes que estar así para que el mundo no te corrompa. ¿Y cómo tener y cómo no corromperse? Manteniendo una relación adecuada siempre, constante con Cristo y a su vez una relación constante, siempre y adecuada con la iglesia. Es la razón por la que esta porción requiere una interpretación mucho más amplia y algunos van a decir incluso rígida. Para muchos va más allá que una exhortación sobre la relación matrimonial. Como creyentes es imposible separarnos totalmente del estilo de vida de la sociedad. Al igual que la iglesia en Corinto, hay prácticas, hay ideologías, hay costumbres que pueden interferir en nuestra pureza y en nuestras convicciones cristianas. Y debemos tener la madurez necesaria, la humildad de Dios para no justificarlas, sino todo lo contrario. No justificar nuestras relaciones, no justificar nuestras prácticas. Debemos de tener esa madurez para reconocer
que eso va a comprometer nuestra comunión con Dios, nuestra pureza, nuestra bondad, nuestra perseverancia. Es necesario dejarlas. Mateo nos dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Muchas veces hacemos una interpretación de este pasaje de Mateo, capítulo 5, versículos del 29 al 30. Muchas veces hacemos esta interpretación del pasaje basando en lo que vemos. Y la canción que se enseñó a nosotros como niños, cuidado mis ojitos al mirar, cuidado mis oídos al oír. Y no hay que ver, no hay que oír. Porque eso que vemos nos compromete y eso que escuchamos también nos cambia, nos transforma. Que si eso lo aplicamos a todo tipo de relación que interfiere en nuestra relación con Dios. ¿Qué sucedería, hermanos, si nuestra relación laboral nos lleva a hacer cosas en contra de la voluntad de Dios? Nuestra relación laboral. No estoy hablando de ojos, no estoy hablando de oídos. Me están forzando a desobedecer a Dios. No os unáis en yugo desigual. Si se fijan, no solamente se está refiriendo no solamente es aplicable a una relación matrimonial. Es aplicable a todo tipo de relación que comprometa nuestra pureza y nuestra integridad. Porque en medio de la sociedad en la que estamos, algo, hermano, tenemos que entender. Siempre estamos en peligro de comprometer nuestra integridad. Siempre, hermano. Siempre estamos en un ambiente que todo lo que predica, que todo lo que promueve, que todo lo que habla, son valores antibíblicos. Usted prende la plataforma y ¿qué se va a encontrar? Cuestiones antibíblicas, porque es lo que a la gente le gusta. Yo le he puesto el ejemplo, ¿qué sucedería si usted viera una película en la que los superhéroes se llaman los pacificadores, que no se llaman los vengadores, sino que al contrario, son pacificadores y no pelean, y van al diálogo, y van a la mediación, y tratan de cambiar el corazón del hombre, y uno ve la película y dice, no, estuvo bien aburrida, ni un trancazo, ni un golpe, ni un trompo, ni una grosería, ni un chiste en doble sentido, no, qué aburrido, no la vean. Si la novela se llamara Sumisa, no pegaría, pero la novela pega porque se llama Rebelde. Todo lo que corrompe el diseño de Dios, hermano, todo lo que corrompe el diseño de Dios puede comprometer nuestra integridad. Y vivimos en una sociedad corrompida, vivimos en una sociedad pervertida, hermano, este es un peligro, siempre estamos en ese peligro. Y si no comprendemos el peligro en el que estamos, no nos vamos a poder cuidar. No vamos a poder levantar límites para cuidar nuestra integridad. ¿Y sabe por qué no los levantamos? Y lo voy a expresar así, por el cochino orgullo. Porque pensamos que puedo. Porque pensamos y sabemos que nosotros podemos poner límites. Es que yo sé hasta cuándo. Y como dice el Señor, ¿verdad? El cuate, bendito Dios, ya llevo 30 años tomando alcohol y no se me ha hecho vicio. ¿Y qué dice? Cuando yo quiera lo dejo. No, hermano, créeme. Porque eso se convierte en una necesidad. Nos acostumbramos tanto que ya es una necesidad. Por eso es un peligro. Aunque Pablo ya les habló de comer carne sacrificada a los ídolos, la exhortación va más allá de comer carne. La exhortación va en relación al desviarse en medio de prácticas, tomando en cuenta más las relaciones con los no creyentes. El Hijo de Dios debe de mantener su integridad y pureza en medio de las relaciones. Y Pablo refuerza la idea con 5 preguntas, son preguntas retóricas, que no es necesario que ahorita las contestemos, pero lo que quiere Pablo es que las personas, los hermanos en Corinto, reflexionen. Y cada pregunta tiene una palabra principal. Y la vamos a ver. Por eso le digo, téngame paciencia.
Primer pregunta, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Aquí la palabra principal no es justicia y no es injusticia. Aquí la palabra principal en la que Pablo nos quiere hacer reflexionar es compañerismo. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? Es una traducción mucho más literal. La justicia se relaciona con todo aquello ético práctico, lo que podemos definir como vivir correctamente. Toda la gente que ha visto la película de Titanic está de acuerdo con que Rose debería de haberse quedado con Jack. ¿Y cómo comienza la película? Con la viejita, ¿verdad? Ya han pasado 84 años. Y todavía recuerda al güerito, estaba güero y se puso azul en un abrir y cerrar de ojos. Pero estamos tan inmersos que aún nosotros como creyentes nos emocionamos con lo que llamamos o lo que se denomina el romanticismo. Ella iba a un viaje en el que las familias, tanto la de ella como la de su comprometido, estaban reforzando el compromiso para casarse. Si lo analiza, ¿en qué deberíamos de estar de acuerdo nosotros si vemos esa película? Nosotros claro que no nos escucha, ¿verdad? Y no vamos a orar en el cine para que Rose agarre la onda, pero ¿cuál es el punto? Ella estaba comprometida. Y viene un cuate a interferir, a enamorarla, a engatusarla, un vago. Y resulta que la manera en la que se maneja toda la situación, nosotros vemos al que está comprometido con ella, lo vemos como el malo, porque es el que está interfiriendo en el amor de ella. Hermano, es al revés. ¿Qué comunión tiene la injusticia con la injusticia? Por eso me pongo con esto. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué rectitud hay en esa escena? ¿Qué rectitud hay en esa película? Nada, hermano. Puro emocionalismo. ¿Qué rectitud hay? ¿Qué rectitud hay entre Jack y Rose? ¿Qué compañerismo, hay entre Jack y Rose? La respuesta es: no debería de haber ninguno. No lo debería de haber. En nuestras cuestiones prácticas, vamos ahora sí a aterrizarlo de una manera práctica. Piénselo en una cuestión laboral. ¿Podrá alguien recto convivir pacíficamente con alguien injusto? ¿Qué sucedería si usted es, no sé, contador y entra a trabajar en un despacho contable y usted es recto y todo el despacho contable es injusto? ¿Podrá haber compañerismo? Hermano, no puede haber compañerismo. Llega un momento en el que van a correr al recto o el recto se va a tener que salir. ¿Qué compañerismo hay? Siguiente pregunta, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Aquí la palabra importante es comunión. La koinonía, la palabra en griego, que significa unidad y propósito. ¿Cuál es el propósito de un creyente en comparación a un no creyente? ¿Cuál es el propósito de la luz? Nos habla de calor, nos habla de iluminación. La luz tiene muchos propósitos. ¿Las tinieblas qué propósito tendrán? Vamos a buscar algo. Vamos a buscar algo, hermano. Apaguen la luz, a ver quién lo encuentra. ¿Qué comunión tiene? O sea, sería incluso hasta absurdo. Aquí lo que nos está diciendo es de que las tinieblas no tienen el mismo propósito de la luz. Y como no tienen el mismo propósito de la luz, por lo tanto no tienen una común unión. No hay algo que las una. Si usted se fija, o hay luz o hay tinieblas. O hay día o es de noche. O predominan la luz o predominan las tinieblas. Pero no hay un espacio donde las dos puedan estar juntas. Donde usted pueda, en cuestiones de sonido se les llama nodos, donde hay frecuencias que no se escuchan. Pero usted no puede decir, mira, en este cuadrito hay luz y en este cuadrito hay oscuridad. No, es lo mismo en todo. No hay una comunión, no se pueden juntar. Son diametralmente opuestas. Incluso hasta en la literatura no bíblica, la luz se identifica con lo recto y las tinieblas con lo maligno. Hasta en la literatura no bíblica.
Más allá de un acuerdo de tolerancia o comprensión, porque puede decir uno, bueno, puedo ser tolerante con la luz, o puedo ser tolerante con las tinieblas. Bueno, podrás ser tolerante, podrás comprenderlas, pero tienen un propósito diferente. No congenian para nada. La siguiente, que concordia, aquí la palabra armonía, tiene Cristo con Belial. Aquí enfatiza la idea de que Cristo y Satanás jamás estarán en armonía. Va más allá de un contraste entre lo bueno y lo malo. Tiene que ver con la fuente. De Dios no puede salir algo malo, hermano. Y de Satanás no puede salir algo bueno. Nos habla la palabra de Dios que incluso a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. De Cristo jamás surgirá algo malo para sus hijos. Y también sabemos de que Satanás no puede surgir algo de provecho, incluso para los que son de Satanás. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Que los que son sus secuaces, que los que no son hijos de Dios se la pasen bien. Así como la gente dice, yo no me quiero ir al cielo porque al infierno se van a ir todos mis compas, entonces prefiero andar ahí pisteando a 1000 grados de calor que en el cielo haciendo cosas aburridas. No, mijo, no. No, Satanás no quiere tu bienestar. Si no eres hijo de Dios, Satanás no quiere tu bienestar. Satanás quiere tu alma en el infierno, no quiere ningún bienestar tuyo. ¿Qué armonía hay? De hecho, sabemos que en medio de esa maldición que Satanás hay, que no hay un buen deseo para empezar, para los hombres, pues su nombre quiere decir el engañador, el adversario de Dios. La armonía conlleva la idea de funcionar, la idea de algo práctico, la idea de algo bello a pesar de las diferencias. Se armoniza, se produce algo bueno. Lo que el creyente produce, lo que Dios produce en el creyente, no armoniza en nada con lo que Satanás produce en los que no son hijos de Dios. No hay ninguna armonía. ¿Qué parte tiene el creyente con el no creyente? Dice aquí Pablo también. La palabra creyente, pistos, aunque la palabra importante aquí es parte. Si se fija, la palabra importante no tiene que ver con las comparaciones, sino la raíz de la comparación. ¿Qué parte? La palabra creyente, pistos, quiere decir fiel o confiable. ¿Qué surge de una persona fiel a Dios? ¿Y qué surge de una persona que no es fiel a Dios? Cosas incluso hasta diametralmente opuestas. Si pudiéramos hacer un diagrama de Venn, en el que varios puntos convergen, y pusiéramos los propósitos de los creyentes con los propósitos de los no creyentes, los deseos de los creyentes con los propósitos de los no creyentes, los anhelos de los creyentes con los de los no creyentes, las metas, los objetivos, y si hiciéramos un diagrama de Venn, ¿qué cree, hermano? ¿Qué parte? ¿Qué parte? No habría ninguna áreas de convergencia. No habría o no debería de haber áreas de convergencia. Porque el creyente busca ser fiel a Dios, mete en sus deseos, en sus anhelos, en sus metas, en sus objetivos a Dios. Y el no creyente se pone a él mismo. ¿Qué parte? ¿Cuáles serían las áreas de convergencia, hermano? Ninguna. Y por última pregunta, ¿qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Acuerdo. Más allá de una cuestión de templo o de un edificio, tiene que ver con la adoración. ¿Por qué? Porque en Corinto no había templo cristiano. La iglesia en Corinto se reunía en casas. Era una iglesia reunida en casas. De la adoración, hermanos, surgen prácticas. Y quien adora a Dios tiene prácticas muy diferentes a quienes adoran a otros ídolos. Pero yo no adoro ningún ídolo. Sí, hasta ahorita se ve una práctica diferente. Nosotros estamos aquí domingo en la mañana, domingo en la tarde, y ellos ahorita están viendo Chabelo, quién sabe qué estarán haciendo. Ellos mismos, satisfaciéndose a ellos mismos. Imagínense, y fíjese lo difícil de aquí.
Porque Pablo anteriormente ya habló una cuestión doctrinal de las lenguas. Si el hablar en lenguas trajo problemas de compañerismo en una misma iglesia, donde el propósito, las metas, los objetivos eran adorar a Dios, ahora imagínese una cuestión de adoración. Y así lo explico con esta pregunta, que es con la que nos va a caer el 20. Usted se podrá poner de acuerdo con un amigo, con su pareja que no es cristiana, con quien sea, podrán llegar a un acuerdo de decir, ¿sabes qué? Vamos los dos a adorar a la misma deidad. Pero primero tú y luego yo. Usted como hijo de Dios, ¿tendrá la capacidad de hacer eso? ¿Sabes qué? Mira, yo soy hijo de Dios y voy a comprometer mis convicciones por ti. Por lo tanto, yo ya no voy a adorar a Dios durante un momento, pero te pido que dentro de un momento tú adores a Dios. Hermano, hasta solamente de pensar, y la misma pregunta me incomoda. La misma pregunta incomoda. ¿Se podrá llegar a un acuerdo? ¿Le oramos media hora a tu ídolo y media hora al Dios Todopoderoso? Hermano, estaríamos rompiendo los primeros 3 mandamientos y en peligro de romper el 4. Es decir, eso reflejaría, hermano, fíjese lo delicado de esto. Eso reflejaría que toda su relación vertical está comprometida. Toda su relación vertical está comprometida. Y lo vuelvo a repetir, toda su relación vertical está comprometida. Una persona aferrada a un yugo desigual, desde ahorita dejamos clara la idea, tiene ya comprometida su relación con Dios. Ya no es la primera relación. Como un acuerdo puede ser insignificante, pero rompe toda nuestra relación vertical. Eso, hermano, esa comunión, basado en estas preguntas, fortalecería la reconciliación que Pablo mencionó anteriormente. Fortalecería la reconciliación con Dios. Y pensemos en estas palabras. ¿Qué compañerismo se puede tener? ¿Qué comunión? ¿Qué armonía? ¿Qué surge? ¿Qué parte? ¿Qué acuerdo? Es maravilloso, hermano, que estas 5 palabras se experimentan en la iglesia. Estas 5 palabras y estas 5 preguntas sí se pueden aplicar a la iglesia y a la relación entre los mismos creyentes. Pablo menciona y termina después de esto con la frase, porque nosotros somos templo del Dios viviente. Pablo se refiere a un concepto particular de la pureza del creyente. Yo soy templo del Dios viviente. Por lo tanto, sí soy responsable y hay una área en mi conducta, hay una área en mi santidad, porque el Espíritu Santo mora en mí. Yo soy ese lugar donde el Espíritu Santo mora. Sin dejar de lado esa particularidad, el creyente está incorporado. No solamente es la cuestión particular, es la cuestión corporativa. Y se refiere a la comunidad de creyentes que formamos el cuerpo de Cristo. Porque Pablo dice, nosotros somos templo del Dios viviente. El Padre, ¿cómo se llama la oración modelo? El Padre tuyo. El no creyente dice el Padre tuyo. El no creyente dice el de arriba. El no creyente dice el Creador. Y nosotros decimos el Padre nuestro. Aquí sí hay comunión, aquí sí hay compañerismo, aquí sí hay reconciliación. Hermano, allá no. No la hay. Y mis creencias se van a ver comprometidas. Aquí es comprender esa verdad. Somos parte de una congregación de personas salvas y redimidas por Cristo, donde cada creyente tiene una función relevante que va a afectar la funcionalidad del cuerpo.
Somos un cuerpo que funciona con Cristo como cabeza. Y como dice Pedro en su primera carta, cada cristiano es una piedra viva en el templo del Dios viviente. La importancia de la comunidad. Como formamos parte del cuerpo, la relación más significativa del creyente es la relación con Cristo y a su vez la relación con su cuerpo. Mi mano no está anhelando irse a otro cuerpo. Porque para empezar, si se corta y se va a otro lado y se injerta, se muere. El monstruo de Frankenstein, hermano, es ficción. No se puede hacer un cuerpo de varias partes. Es el cuerpo de Cristo. Si la relación más importante para ti no es la relación con Dios, eso se verá reflejado en la relación que tienes con la iglesia. Podría comprender la unión al yugo desigual, pero no justificarla. Porque un rasgo distintivo de la fe cristiana es la relación con el cuerpo. Un rasgo distintivo de la fe cristiana es que el cristiano ama a su iglesia. Es que el cristiano ama a Cristo y ama a su cuerpo. Y no podemos separar a Cristo del cuerpo. Por lo tanto, no podemos vivir anhelando estar fuera del cuerpo o que el cuerpo de Cristo sea como Cristo no es. ¿Por qué es tan severa esta enseñanza? ¿Por qué es tan severa esta enseñanza? Fíjese, y voy a hacer una comparación, o más bien hice una comparación entre la relación con Dios y la iglesia y la relación con el yugo desigual. Independientemente de la relación que sea el yugo desigual. ¿Por qué es tan severa esta enseñanza? Porque a la iglesia le interesa tu relación con Dios, al yugo desigual no. A la iglesia le interesa tu santidad, al yugo desigual no. En la iglesia tienes un rol importante que santifica o interfiere en todo el cuerpo. Con el yugo desigual no lo hay. La iglesia existe para edificarte, exhortarte y corregirte cuando sea necesario. El yugo desigual normalmente buscará acomodarse a sus propios valores o acomodarte a sus propios valores. En la iglesia compartimos una misma fe, una misma esperanza y un mismo Señor. En el yugo desigual existe una diferencia fundamental en la autoridad que gobierna la vida. La iglesia te impulsa hacia la madurez espiritual. El yugo desigual puede convertirse en una fuerza constante de tensión espiritual en tu vida. En la iglesia encuentras hermanos que celebran tu obediencia a Dios. En el yugo desigual, la obediencia a Dios puede ser incomprendida o incluso resistida. Y el yugo desigual va a celebrar tu obediencia al yugo desigual. La iglesia es un medio de gracia para tu perseverancia. El yugo desigual puede convertirse en una prueba continua que interfiera en esa perseverancia. En la iglesia el propósito es glorificar a Cristo. En el yugo desigual, tarde o temprano surgirán propósitos distintos compitiendo con el corazón. La iglesia participa de una misma unión. El yugo desigual no comparte necesariamente la carga por el reino de Dios. En la iglesia existe una unidad producida por el Espíritu Santo. El yugo no puede unir dos direcciones espirituales radicalmente diferentes. Estuvo fuerte, ¿verdad? En la relación con Cristo, hermano, aprendemos a amar. En la relación con su cuerpo demostramos que realmente amamos. Cristo murió para reconciliarnos con Dios, pero también para reconciliarlos unos con otros. El yugo desigual no comparte ese propósito. El yugo desigual tiene la característica de decir, aquí rompo y me voy con otro acorde a mis necesidades, acorde a mis deseos, acorde a mis anhelos, acorde a mis propósitos banales, mundanos. Rompo. ¿Qué hace Cristo, hermano? Reconcilio. Reconcilio a la iglesia, reconcilio a los creyentes, porque ya te reconcilié con Dios. Lo severo es la afirmación al final, como Dios dijo. Como Dios dijo.
Aquí Pablo no está diciéndole a la iglesia, es lo que yo creo, es una idea que surge de mí. Funcionalmente, como misionero, esto es lo que me ha servido a lo largo de todos mis años de ministerio. No, Pablo no está apelando al yo, a su experiencia, a nada. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Pablo está citando Levítico 26, 11 al 12. El propósito de Pablo es hacerles ver a los corintios lo que implica ser templo de Dios. La responsabilidad de reconocer la presencia de Dios dentro de nosotros. La iglesia es la morada de Dios. La iglesia es donde Dios hace su voluntad. Dios es uno con su iglesia. Hermano, la voluntad de Dios se mueve y se experimenta en la iglesia. ¿Uno creyente puede hacer la voluntad de Dios? A menos de que el Espíritu Santo venga a él con una función específica. Dios es uno con la iglesia. Andaré con ellos, pero también dice, seré su Dios y serán mi pueblo. Hermano, exclusividad. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos en el cielo? Disfrutaremos de esa exclusividad con Dios. Y cuando hablamos de nuestra relación con Dios, hablamos de disfrutarla desde ahorita. Cuando hablamos de que estaremos alabando eternamente a Dios, decimos, hay que alabar desde ahorita. Hermano, si hablamos del amor en la iglesia, desde ahorita, hermano, hay que amar a la iglesia. Desde ahorita hay que entregarnos a la iglesia como un reflejo de que nos estamos entregando a Cristo. El nuevo pacto ofrece al pueblo de Dios la oportunidad de ser parte de ese plan. Esa es una exhortación a una vida santa. La severidad de esta enseñanza no implica controlar las relaciones del creyente, pero sí entender que Pablo quiere proteger aquello que es valioso para Dios, su cuerpo. Si Cristo ocupa el primer lugar en nuestra vida, entonces nuestras relaciones más profundas deben fortalecer y no debilitar nuestra comunión con Él. El problema del yugo desigual no es simplemente con quién te unes. Más bien deberíamos preguntarnos, ¿hacia dónde me lleva esa relación? Y con humildad. Porque ahora sí, aplicado al matrimonio, cuando me ha tocado exhortar, tanto a varones como a mujeres, ¿qué creen que dicen? Es que lo voy a convertir. Chanfle. Los primeros 4 mandamientos los vas a comprometer y tú piensas que lo vas a convertir. ¿Tú piensas que lo vas a convertir? En esta semana platicaba yo con una persona, me lo topé, una persona de ya muchos años de no ver y me dice, fíjate, yo empecé a andar con mi esposa y ella no era cristiana. Digo, y ella era cristiana y yo no, y yo la acompañaba a la iglesia y yo era receptivo. Y me pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me alcanzó, verdad? Yo nomás le respondí, por puritita misericordia de Dios hacia ti y hacia tu esposa. Le digo, hacia ti y hacia tu esposa. Porque tu esposa estaba comprometiendo su relación con Dios. Hermano, no es una cuestión de simplemente con quién, sino hacia dónde nos lleva esa unión. Los que estamos dirigidos al cielo, los que estamos con la mirada puesta en Cristo, debemos de preguntarnos eso, ¿hacia dónde nos llevan esas uniones? Dios está interesado en tu santidad, en tu perseverancia, pureza, en el conocimiento de su voluntad, tolerancia y bondad, en el Espíritu Santo, el amor, el poder y en su palabra. Cosas que el yugo desigual no tiene. Por eso, qué comunión, qué compañerismo, qué parte, qué armonía, hermano, ninguna.
Es importante esta participación y comprender todo esto, porque todas ellas no solamente van a afectar tu vida, todo esto, tu santidad, tu perseverancia, tu pureza, tu conocimiento de la voluntad de Dios, tu tolerancia, tu bondad en el Espíritu, lo aclaramos, en el Espíritu, amor, poder y palabra, todo eso no solamente va a afectar tu vida, va a impactar a toda la iglesia y va a glorificar a Cristo mismo. No podemos comprometer, hermanos, lo que Dios ha hecho por nosotros. No podemos tomar en vano la gracia de Dios, así como empezó este pasaje. Es como, imagínese, viéndolo de una manera práctica. Usted le compra a su hijo tenis, lo viste bien, lo viste así suave, le compra su mochila para ir a la escuela y todo. Y cuando llega de la escuela, anda en taparrabo todo cochino. Y usted le pregunta, ¿y todo lo que te di? No, papá, lo tiré, porque mi mejor amigo también anda en taparrabo todo cochino. Entonces lo hago para andar igual a él. ¿Qué piensa usted? Híjole, creo que pensaría muchas cosas y muchas de esas no serían verbalizables, ¿verdad? ¿Cuál es el mandato? Porque va más allá de qué aprendemos, hermano, ¿eh? No es tanto el hecho de que aprendemos. Hay una gran diferencia entre lo que yo como maestro enseño y lo que yo como maestro ordeno. Sí, hay una gran diferencia. Enseño para que el alumno aprenda, pero ordeno también cosas para que el alumno ese conocimiento lo tenga de una manera práctica y pueda ver que la enseñanza es buena. Separamos lo que aprendemos. Ahorita no te voy a decir, ¿qué aprendemos hoy? Mandato. Versículos 17 y 18. El mandato y la exhortación. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios tiene promesas y también mandamientos, pero el cumplimiento de las promesas llega cuando los mandamientos se cumplen. De hecho, y esta es una alusión personal, la palabra compromiso, con promesa, así la definí yo una vez. Estoy comprometido porque quiero hacer válida la promesa. Cumplo porque quiero hacer válida la promesa. Hermano, Dios tiene y no quiero que se escuche así como cliché, ¿verdad? Dios tiene grandes planes para ti. No, hermano, la palabra de Dios está llena de promesas. ¿Por qué no llegan las promesas a nuestra vida? Por la falta que tenemos en cuanto a cumplir el mandamiento. No más por eso, ¿eh? Simple, sencillo. Por lo cual, esto es lo esencial, por lo cual, está resumiendo todo lo que vimos en el punto anterior del 14 al 16. Por lo cual, ¿qué es lo que Dios manda? Porque ¿qué es lo que Dios espera de la iglesia? Muchas veces cuando nosotros le preguntamos a Dios, ¿qué esperas de mí? Pensamos que Dios nos diga así audiblemente, es que quiero bendecirte, es que quiero darte esto, es que quiero darte el otro. Cosas así suaves, quiero darte gozo. Ay, qué padre, Señor, pues ¿qué esperas? Quiero darte eso. Pero para Dios hacer efectivo esa promesa, salid de en medio de ellos. Dios ha prometido su presencia en el pueblo. ¿Y qué pasaba en el Antiguo Testamento cuando el pueblo no cumplía con esa separación de los pueblos paganos? ¿Qué pasaba? Hermano, venía la calamidad. Venía así, ahora sí venía la consecuencia. Y luego nosotros decimos, ¿cómo era necio el pueblo? ¿Verdad?
Cuando estudiamos Oseas, ¿a poco no decimos, cómo era necio el pueblo? ¿Cómo era necio? Híjole, está bien, qué bueno, Dios, dame tu carácter porque para ser como Oseas, pero ¿a poco Gomer no se daba cuenta de que con Oseas tenía todo? Hablé bien norteño, ¿eh? Bien de Monterrey, bien regio. ¿A poco no se daba cuenta de que tenía todo? Hermano, el pueblo de Israel nos representa. Dios le decía al pueblo, no toques lo impuro. ¿Y qué hacía el pueblo? Como gordita en tobogán. La importancia es separarse de todo aquello que nos contamina. Dice un comentario bíblico, un teólogo Barrett, si el pueblo de Dios no se separa en santidad moral del resto de la humanidad, van a cesar de ser el pueblo de Dios. Hermanos, está fuerte. Es un llamado a renovar la relación del creyente con el cuerpo de Cristo. Es un llamado a renovar nuestra relación con Cristo mismo. Porque, así como la salvación no se gana, la santidad tampoco. La santidad yo no me la gano. Dios la otorga. Pero nosotros debemos vivir en relación a ese llamado divino. La salvación no es un fruto mío, la santidad no es un fruto mío, pero sí es una consecuencia, la santidad sí es una consecuencia de la relación en intimidad y efectiva que tenemos nosotros con Dios. Dice, seré para vosotros por Padre. Aquí la pregunta es, ¿y no lo es ya? O sea, ¿no era ya Dios el Padre de los Corintios? Ya lo es, pero implica una promesa. Dios está ofreciendo la oportunidad de la renovación de un pacto. Como dice al principio del capítulo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Esto es maravilloso, hermano, porque en medio de que Dios conoce nuestros pecados y nuestras fallas, no nos quiere dejar así. Por eso es, voy a ti para que te reconcilies conmigo. Hay una vez, el hermano Abraham Cervantes estaba compartiendo en un campamento y dice que leyó una vez en un libro que un hermano definió a Dios como un mendigo de amor. Dice, a lo largo de la Biblia vemos a Dios como un mendigo de amor. Obviamente la frase se oye fuerte, pero desde el principio, desde la creación, y lo vamos a ver hasta Apocalipsis 22, no porque lo vayamos a ver, sino hasta el final de los tiempos, vemos a un Dios que vino y se humilló para que nosotros tengamos una relación con Él. Híjole, o sea, ¿por qué Dios lo tiene que hacer? Porque estamos tan perdidos, hermano, que no lo vamos a hacer por medio de nosotros. Y por eso Dios a lo sumo le exaltó y se hizo a semejanza de hombre. Sí lo es. Pero a pesar de todo eso, Dios se humilla. Y viene porque Él quiere que nosotros fortalezcamos esa relación con Él, para ahora sí tener una relación pacífica con el Padre, donde estando separados de Dios, prontos a recibir la ira de Dios, ahora recibimos la reconciliación con el Padre por medio de Cristo. Él es Padre y nosotros sus hijos e hijas. ¿Quién da la exhortación, hermano? Versículo 18. Dice el Señor Todopoderoso. El capítulo 7, versículo 1 también es parte de la exhortación.
Lo leeré, aunque lo estudiaremos la siguiente semana. Dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pero nuevamente, ¿quién da la exhortación? ¿Quién da el mandato? El Señor Todopoderoso. Y concluyo con esto. Dios nos llamó a ser perdonados, reconciliados con Él y a vivir como su pueblo santo. La gracia que nos salvó también nos transforma y nos llama a proteger aquello que tiene más valor para nosotros, nuestra comunión con Cristo y su iglesia. Aquí, hermano, no solamente es una cuestión de examinar nuestra vida. Creo que es un buen momento para examinar nuestras relaciones, nuestras influencias, nuestras decisiones, preguntándonos si eso nos acerca más a Dios o está comprometiendo nuestra pureza, nuestra santidad o nuestra relación con su cuerpo. Somos templo del Dios viviente. Él habita en medio de nosotros y nos da promesas preciosas que nadie nos las puede dar. Promesas incomparables, hermano, que ninguna relación terrenal nos va a dar. ¿Cómo respondemos a ese llamado? Apartándonos de todo aquello que nos aleja de Él, pero perfeccionándonos en santidad en el temor de Dios y viviendo para la gloria de Cristo dentro de su cuerpo. No entreguemos nuestro corazón a aquello que debilita nuestra comunión con Cristo y su iglesia. Al contrario, valoremos la presencia de Dios, la santidad que Él produce y valoremos la iglesia que Él compró a precio de sangre. Y que, hermanos, Dios nos lleve a reconocer y a hacer efectivo que nuestra mayor relación es Cristo y que todas las demás relaciones encuentren un lugar correcto en nuestro señorío, en el señorío de nuestro Salvador. Que todas las relaciones se encuentren en ese lugar correcto, ese orden en el señorío de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre Santo, gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor, porque nos hace ver nuestra condición, Señor. Y nos hace ver lo fácil que, que el yugo desigual, Señor, nos envuelve. Y podemos decir, Señor, yo eso no lo hago tanto, pero para los que tenemos nuestro trabajo como refugio, los que tenemos nuestro trabajo como un escape, Señor, por favor, síguenos hablando y haciéndonos conscientes de esta verdad. Que seamos una iglesia que se fortalezca por medio de la relación fortalecida de cada uno de nosotros. Y que tu misma palabra, Señor, vaya quebrantando nuestro orgullo, tu mismo poder vaya quebrantando nuestro orgullo. Que seamos una iglesia, Señor. Así como en Marcos capítulo 2, que llegaste a una casa en Capernaum y la gente había tanta gente que estaban todos abultados y no se podía entrar a la casa. Y hubo unos amigos
que rompieron el techo para bajar un paralítico. Te pido, Señor, que seamos una iglesia formada por amigos como esos. Que seamos una iglesia, Señor, que rompa techos, que salte las multitudes, con tal de llevar a amigos a Cristo, incluido la misma iglesia. Te doy gracias, Dios, porque yo en muchas veces he sido ese paralítico, que hasta en medio de la exhortación, no lo dice tu palabra, pero yo me molesto a veces cuando hay una exhortación en mi orgullo. Sin embargo, Señor, allá han estado mis amigos. Que seamos esa iglesia, Padre, que promueve una relación contigo, una paz contigo, un acercarnos a ti. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos haces ver no solamente lo maravilloso de ser tus hijos, sino también lo maravilloso de ser parte de un cuerpo que te obedece y que tiene esa intimidad, esa relación sana y adecuada contigo. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias por esta exhortación tan necesaria, tan pertinente, que refleja mucho de cómo está mi corazón, nuestro corazón. Que en tu poder, Padre, podamos ser obedientes, porque aquí no se habla de una condición, de si yo quiero. Tú dices, alejados, dice el Señor Todopoderoso. Y queremos obedecer. Danos ese coraje, danos esa valentía y ese reconocer, Señor, que tú eres la relación que sacia todo lo demás. Y tú eres la relación que pone en orden todo lo demás. Haznos ver lo bello de eso, Señor. Haznos ver lo bello de Cristo. Gracias, Padre, por tu exhortación, por tu palabra, mi Dios. Gracias por esta congregación que recibe tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo, tu Hijo, que nos salvó, que nos perdonó para santificarnos y reconciliarnos contigo, Padre. En ese nombre precioso, perfecto, santo, oramos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.